Suárez García, CDNN 23. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Y de veras me Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta mi Nicaragua. Hola amigos televidentes, estamos de nuevo en este su programa de entrevistas desde el canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Nos retransmite IBW y Claro TV en canal 99 y nuestra repetidora canal 33 para el norte del país. También nos pueden sintonizar a través del internet en cdnn23.com y cdnnradio.com para los que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética. Estamos en vivo y directo desde nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua. Me acompaña aquí en estudio la doctora Elvira Cuadra, directora ejecutiva del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, y el doctor Fandor Avendaño, en su calidad de experto en constitucionalista, abogado constitucionalista, quien está aquí con nosotros. Hay un tema que es interesante para la población en general y particularmente para los tomadores de decisión en nuestro país. Es la Ley de Seguridad Soberana, como se está enunciando en una iniciativa de ley que se está discutiendo en el Parlamento. Esta ley ha tenido algunas opiniones de parte de distintos sectores, entre ellos el Consejo Superior de la Empresa Privada, quien de parte del presidente de esta cúpula empresarial ha dicho que ellos ya han manifestado su posición sobre los temas y la letra de esta reforma a la ley. Ellos no han revelado lo que consideran, tienen como opinión ante esta propuesta de ley, pero sí han dicho que ya elevaron sus comentarios y que ven que lo que hay, decían ellos, es algunos conceptos que deberían de ser aclarados antes de alguna aprobación de esta ley. Se han manejado algunos temas, hay suspicacia de parte de los sectores de oposición sobre el mismo, pero hoy tenemos aquí a un centro de estudio y a un abogado constitucionalista para tratar de analizar lo bueno y lo que pudiera ser malo de esta ley que está proponiendo como reforma el gobierno
de la República. Así es que agradezco la presencia de Elvira Cuadra y del doctor Fanor Avendaño el día de hoy. Gracias, Plinio, por invitarnos al programa para conversar efectivamente de este tema que aparentemente seguridad y defensa son temas que usualmente se dejan solamente para el ejército, para la policía y para las instituciones especializadas, pero en realidad nos afectan a todos los ciudadanos nicaragüenses y es importante, primero, que estemos informados y segundo, que podamos emitir una opinión con conocimiento sobre esto que al final se puede convertir en una ley para todo el país. Don Fanor, sus comentarios iniciales. Bueno, gracias por invitarnos, encantado de compartir con Elvira, para mí es un honor. Sabemos que el país requiere de fortalecer la institucionalidad y también en estos tiempos difíciles para América Central y para muchos países con los flagelos que hay de las amenazas concretas, objetivas que están presentando nuestras sociedades, pues indudablemente que una ley de integridad, de defensa, de soberanía, de seguridad, pues siempre es bueno discutirla y que el pueblo se culturice también, que los ciudadanos seamos parte de lo que se está viviendo y por eso es muy importante que ustedes hagan estos debates de respeto y de altura para que el gran ganador sean las ciudadanas y ciudadanos que están viéndonos en la televisión. Ahora, hay una motivación para esta propuesta de reforma a la ley. ¿Ustedes conocen esta propuesta de reforma? ¿Tienen algún comentario o lo que es, cómo dirían en derecho constitucional, doctor, el espíritu? El proceso, la iniciativa. Pero el espíritu de por qué reformar esto. ¿Ustedes lo conocen? ¿Tienen exactitud del mismo o los ha tomado por sorpresa, en el caso de ambos, como personajes que tienen que ver con estos temas? Bueno, en el caso nuestro realmente no esperábamos que se presentara esta iniciativa de ley, considerando que ya en el 2010 se aprobó una ley bastante similar, que es la que está vigente ahorita, es la ley 750 de seguridad democrática, que se refiere a las funciones principales de defensa y de seguridad que están más o menos plasmadas en esta nueva iniciativa de ley de seguridad soberana. Sí vemos que esta iniciativa de ley no es propiamente una reforma de la ley que está vigente, sino que es una ley diferente, es una ley nueva que contiene elementos muy similares o recoge elementos de esta ley vigente, la 750, pero introduce también elementos nuevos como por ejemplo, y para comenzar, el término de seguridad soberana en vez del término seguridad democrática. Esa es la primera observación que ustedes tienen al tema. Esa sería, digamos, la primera. Ahora, hay una valoración constitucional alrededor de esto, en términos de ley, ¿qué es lo que está ocurriendo en el Parlamento? ¿Podría estarse refiriendo al doctor Fanor Avendaño? En principio, la iniciativa de la ley la tienen un diputado, el presidente de la República, los entes del Estado que estén vinculados a la ley que se pretende y los ciudadanos en casos muy concretos. El presidente y los diputados son los que tienen a lo inmediato la capacidad de tener la calidad, de tener la propuesta, y en este caso fue el presidente de la República. Lo del cambio de ley de seguridad democrática, que viene un espíritu de Esquipula II y que viene también con los acuerdos presidenciales, con que el sistema de integración y la región, cambia el modelo, la conceptualización, la doctrina de la defensa nacional, que era una doctrina muy marcada en la represión interna de los diferentes países de Centroamérica, y podríamos decir, a excepción quizás de Costa Rica, pero después de estos acuerdos presidenciales se determina que cada país va a ser una ley de seguridad democrática, que era fundamentalmente con dos o tres, vamos a agregarle tres aspectos. El primero, garantizar la soberanía y la seguridad interna del Estado de cada uno de los países de Centroamérica. Dos, que esto a la vez sea los que garanticen los derechos fundamentales, derechos políticos, sociales
de la ciudadanía, o sea, que no se trastoquen dichos derechos. Y lo tercero, crear los marcos de estabilidad nacional, y por eso se llamaba esta Ley de Seguridad Democrática. En ese acuerdo presidencial no se obligaba que la ley, que en cada uno de estos países podría llamarse Ley de Seguridad Nacional, Ley de Seguridad Democrática, Ley de Soberanía, no, entonces que cada país puede tener la calidad, el interés y la estrategia, en el caso que sea una estrategia política interna de cada país, de ponerle su respectivo nombre a la ley. No considero yo que porque se llame Ley de Seguridad Soberana, que para uno es más amplio el contenido, vaya a trastocar ese espíritu a nivel de lo que regionalmente se ha tenido manejando en estos procesos de diálogo, de pacificación que tiene Centroamérica y que comenzó con los acuerdos de Esquipulas II. ¿Tiene usted sí alguna percepción o alguna suspicacia sobre el tema del cambio de nombre democrático a soberano o a soberana particularmente? Bueno, lo que nosotros tenemos son observaciones en relación a cómo se define el término seguridad soberana. El espíritu de la ley 750, la ley de seguridad democrática, ¿verdad? Es el de crear un instrumento jurídico nacional que permita la defensa de la soberanía de la nación y del territorio, en el caso de agresiones externas y agresiones, amenazas externas y agresiones internacionales. Así lo dice bastante claro la Ley de Seguridad Democrática. La Ley de Seguridad Soberana o la iniciativa, en la definición del término de seguridad soberana, incluye ya otros elementos que nos llaman la atención y que deberían de ser revisados con atención por los legisladores, que son realmente los que tienen la facultad de disponer si la aprueban o no. Y lo que nosotros observamos es que se relacionan en la definición del término los elementos de defensa de la soberanía de la nación y del territorio con elementos de orden interior que son una competencia distinta para otro tipo de instituciones y no necesariamente para el ejército o para la dirección de información para la defensa, que son, digamos, las instituciones principales que se menciona aquí. Esa es la primera observación en relación al término. El de seguridad democrática, como decía el doctor Fanor, es un concepto que prácticamente ha sido recogido en toda América Latina y que tiene su, digamos, su sustento jurídico en el Tratado Marco de Seguridad Democrática que firmaron todos los gobiernos centroamericanos en 1995. Por cierto que en estos días va a cumplir ya un aniversario significativo, 20 años de haber sido firmado. El Tratado Marco está vigente y sus postulados principales en términos de definiciones conceptuales, principios democráticos, están todavía vigentes para toda la región. Ahora, hay comparaciones sobre esto, cómo se llama en los otros países particularmente. Aquí se llamaba seguridad democrática. El concepto de seguridad democrática para los tiempos en que se estaba dando y se estaba aprobando tenía como una connotación. Estábamos saliendo de una situación de guerra y se hablaba que lo que el espíritu tenía que ser democrático. Y entonces estaba como atinado, dirían algunos, al lenguaje apropiado de los acuerdos y de los postulados. ¿O hay una gran diferencia entre el término democrático y el término soberano desde el punto de vista del derecho, doctora Ventana? Entraríamos a un punto de vista doctrinario y conceptual. Doctrinario de lo que es la raíz del Estado. El Estado tiene su soberanía y esta soberanía emana del pueblo. Nuestra Constitución la define en el artículo 2, pero también los nuevos conceptos. Comenzó el concepto de seguridad democrática previo al concepto de seguridad humana de las Naciones Unidas. Y fue buscándose esto también para trastocar o quebrar lo que en muchos países de Latinoamérica se había copiado de la seguridad nacional. Ese concepto de seguridad nacional, que todo aquello
que quiera establecer un nuevo orden que atente contra el orden establecido de gobiernos dictatoriales, entonces esto afectaba a la seguridad nacional. Y esto lo vimos en Venezuela, lo vimos en Dominicana, lo vimos en Brasil, Argentina, Nicaragua con Somoza, etcétera. Entonces, como venía esa mentalidad de seguridad nacional, los presidentes en ese acuerdo de hace 20 años dicen, no, vamos a recoger las nuevas tendencias, y estas nuevas tendencias es, en el marco de la seguridad democrática, también hagamos leyes de defensa, leyes que garanticen nuestra soberanía, nuestra seguridad, aquellos que quieran atentar contra nosotros. Ahora siguen avanzando los conceptos, y ahora tenemos conceptos inclusive de soberanía alimentaria, también tenemos seguridad alimentaria, y tenemos ahora lo que es esta seguridad soberana, porque recoge un nuevo marco constitucional en Nicaragua. Este nuevo marco constitucional es que hay actores que no estaban en la Constitución, que es sectores como los empresarios, los gremios, más protagónicamente actuando, porque ya estaban conceptualmente en la Constitución del 85 y en la reforma del 95, 87, perdón, y 95. Y entonces ahora nos vemos con estas alianzas de sectores campesinos, obreros, empresariales, se recogen estos aspectos de soberanía, también el protagonismo que tienen las Fuerzas Armadas y de Defensa y las Fuerzas de Seguridad Pública, Policía y el Ejército. Pero todo esto también está en un marco de un proceso de profundización democrática que deben de tener nuestros países en la región, y es que el poder militar y la fuerza pública esté subordinado al poder civil. La seguridad es una combinación de actores, porque no hay una ley de seguridad, no existe en el mundo, llámese soberana, democrática, nacional, que no esté sus principales resortes para la defensa nacional en los órganos coercitivos, ni en los mecanismos discrecionales en un momento dado de un presidente de la República. Eso sería mentirle a la ciudadanía, y por eso que estos grupos que estudian, y por eso los análisis jurídicos es desde qué perspectiva defendemos la nación, la sociedad, el Estado, pero también tenemos esa prerrogativa de garantizar el derecho fundamental de los y las ciudadanas. Si nos vamos a defender contra el narcotráfico, contra el crimen organizado internacional, contra los atentados cibernéticos, hasta dónde sí hago ese balance, esa ponderación en lo jurídico de que no afecte los derechos fundamentales de las y los ciudadanos, y algo más importante, que jamás violente el debido proceso de las personas que puedan ser afectadas cuando estén implicados en cosas que vayan a atentar contra el Estado. Vamos a hacer una pausa y eso plantea una pregunta. O sea, el tema este de lo conceptual entre democrático y soberano es una de las cosas que más ha causado suspicacia, por lo menos en la explicación a la ciudadanía. Está la gente emitiendo como que le están cambiando el concepto y que ya no es democrática la ley porque ahora es soberana, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras cosas conlleva a que puedan ser las preocupaciones del centro de investigaciones como ustedes y que pueda estar afectando la relación con las reformas constitucionales que sí establecen muchos principios de ese tipo, con mayoría parlamentaria calificada, así es, ¿verdad? Vamos a los mensajes, regresamos con Elvira Cuadra y Fanora Bendaño a esta análisis sobre esta iniciativa de ley de la Ley de Seguridad Soberana. Hoy Nicaragua comparte más que nunca. Comparten con nosotros. Gracias por hacer de Movistar la compañía celular líder de Nicaragua. Movistar. Un nuevo estilo, moderno, más rápido, seguro y conveniente.
Nuevo auto ATM de Banco Lafice Bancentro. 24 horas, 365 días para su comodidad. Haga sus pagos, transferencias, consultas, compra de tiempo aire, de fácil interacción, la transacción que necesite, depósitos y retiros. Aceleramos en innovación y servicio. ATM Lafice, la red más moderna y con mayor cobertura nacional. Ubicado en sucursal, edificio Bancentro, kilómetro 4, carretera Masaya. El fraude energético es un delito que implica condena y la ley se está aplicando con rigor. Pues el fraude nos afecta a todos. No arriesgues tu negocio ni a tu familia. Evita ser castigado por la ley. Acércate a Disnorte Disur y legaliza tu situación en mutuo acuerdo. Te esperamos. Disnorte Disur. ¡Qué rico! Entero, revuelto, cocido o como más te guste. Consumir huevo Nica siempre es lo mejor. Nos garantizan ahorro, salud, nutrición, accesibilidad. El huevo, el alimento más completo y nutritivo. Comisión Nicaragüense del Huevo. Manténete informado enviando noticias al 2300 y recibe directamente en tu celular todo el acontecer nacional e internacional. Noticias al 2300. Costo por mensaje 0.17 centavos dólar. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Continuamos su programa de entrevista conversando con Elvira Cuadra Lira, quien es directora ejecutiva del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, y con Fanor Avendaño, experto constitucionalista, a propósito de la iniciativa de ley soberana que está en discusión en el Parlamento. Yo les decía, o sea, estas cosas conceptuales de soberanía o de soberana y democrática, y lo que pudiera estar ya en las propuestas de ley que estarían siendo cambiadas y que se podrían estar malinterpretando y que el Instituto de Estudios de Políticas Públicas tiene a bien señalar. ¿Cuáles son estas? Bueno, en el caso nuestro, a partir del análisis que hacíamos y la comparación entre una ley y la iniciativa, en este caso la ley de seguridad democrática aprobada en el 2010, pues en relación al término seguridad soberana, lo que nos preocupa no es que si dice democrática o que si dice soberana, sino en qué términos o de qué manera se define ese término de seguridad democrática y seguridad soberana. América Latina y particularmente Centroamérica durante los últimos 20 años han entrado en una búsqueda activa para encontrar conceptos o definiciones que reflejen mejor las condiciones de la seguridad y los retos a los que se están enfrentando los estados centroamericanos en esa búsqueda de seguridad. Entonces, en ese contexto, tal como se mencionó en los comentarios anteriores, aparece el concepto de seguridad democrática en el Tratado Marco, ¿verdad? Que fue firmado inmediatamente después de que finalizaron los conflictos bélicos en Centroamérica y que recoge ahí algunos postulados. ¿Qué preocupa o qué llama la atención en relación a la seguridad soberana? Que la ley es buena porque da un marco de referencia para la actuación, para el comportamiento, tanto de los ciudadanos como del mismo Estado, ¿verdad? Pero en las sociedades modernas contemporáneas no basta con que tengamos una ley, sino que hay que ver también cuál es el contenido de la ley. Como los regímenes democráticos son la base fundamental del sistema político mundial, entonces lo que se espera es que los marcos jurídicos, sus definiciones, sus contenidos respondan a los principios democráticos y a una gestión democrática, en este caso de la seguridad.
para profundizar un poquito más, seguridad soberana, decía yo, relaciona o mezcla tanto elementos de la defensa como los de orden interior, que son competencias diferenciadas, son especialidades diferentes y son facultades diferentes en términos de instituciones. La defensa es una función que descansa sobre todo en el ejército, el orden interior es una función que descansa sobre todo en la policía. No son las únicas, pero son las principales. Entonces, ¿qué pasa? Que en los regímenes democráticos actuales, las funciones de defensa y las de orden interior están separadas para evitar discrecionalidades, para que haya una mejor supervisión y control sobre las instituciones y para que cada una de ellas sea más eficaz y eficiente en el cumplimiento de las funciones que el Estado y los ciudadanos les han encomendado. Por eso es que nos llama la atención y nos preocupa de alguna manera la forma en que está definida en esta iniciativa el término de seguridad soberana. Ahora, este tema del Sistema Nacional de Seguridad Soberana que se establece ahí, ¿verdad? Como tal en la ley, como la incorporación de todas diríamos las oficinas que tienen que ver con la seguridad nacional, con la seguridad democrática, con el orden interior, ¿tiene alguna contradicción con el marco legal actual, doctor Avendaño? Habría que ver, y vamos a esperar a mañana o pasado mañana, de cómo va a estar definida la totalidad de la presentación de la ley. Yo voy a buscarla para hablarte con más propiedad de eso. Pero quiero decirte, mientras la supremacía de la Constitución esté aplicada en cualquier ley, no puede haber afectación. Ahora, con mucho respeto a Elvira, lo que pasa es que los procesos, lo que decía ella, que había que separar el orden interior con defensa, lo cual comparto en cierta medida. Lo que pasa es que América entera y América Latina en su particularidad, en algunas ocasiones no se puede dar ese lujo con las circunstancias actuales. Por ejemplo, Colombia, México, Centroamérica, pero no solo América Latina, también Estados Unidos. La última ley sobre este tema de seguridad nacional de los Estados Unidos hace exactamente lo que dice Elvira. La CIA y otros organismos se tuvieron que unir en una sola ley. Esa ley la hizo el presidente Bush y su Congreso, y la tiene Obama, que es demócrata. No la cambió. ¿Por qué? Porque su coyuntura le obligó a todos estos organismos a unirlos. Y, aunque no nos hemos encontrado particularmente en Chile, y yo, pero creo que tú ya estás en Chile también, ¿verdad? No. Y ve la ley chilena, cómo está y no está en situación de guerra, y cómo la ley chilena te mete los desastres naturales. Entonces, la política pública de algunos gobiernos es implementar una ley donde estén varios órganos, varias instituciones y varios segmentos. Donde yo tengo mi crítica hasta hoy día de la ley es que habría que diferenciar aspectos muy puntuales, y no los veo diferenciados. Y estos aspectos muy puntuales, si me permitís, serían tres fundamentalmente. Uno, ¿qué rol juega la UAF? Y en la comisión técnica, ¿cómo está? Y en la secretaría, la unidad de análisis financiero. ¿Qué rol tiene obligadamente que jugar también la superintendencia de banco y el Ministerio Público? Y cuando hablamos de algo muy importante para mí en esta nueva ley, porque está hablándose del concepto constitucional, de esta gran concertación que habla inclusive el presidente de la República, si en esta ley incluimos los sectores de producción, los sectores de inversión, los trabajadores y trabajadoras y otros protagonistas de la vida social del país, obligadamente esta ley también tiene que tener la conceptualización de solidaridad jurídica, porque también vienen grandes inversionistas como los del canal y la zona franca y otro tipo de inversionistas, y hemos visto que también estos pueden atentar contra la seguridad de la sociedad nicaragüense,
cuando de repente se te van con esos capitales golondrina y dejas a 1.000 o 2.000 o 3.000 personas sin empleo o sin prestaciones. Por lo tanto, yo como abogado y como ciudadano voy a estar ojo al Cristo estos días y decirle, bueno, si ponen eso en la ley, obligadamente pongamos lo que es la solidaridad jurídica también. Y ahí pues entonces estas reflexiones las hago, y la última que podría haber, y la voy a hacer con más propiedad estos días, es que hay que separar el aspecto práctico del procedimiento en la aplicación cuando se esté dando el hecho punible de la alteración de esta ley y cómo se va a hacer la gestión y el procedimiento cuando estén solo indicios de posibles amenazas o de percepciones de amenazas. No podés juzgar a nadie por percepciones, no lo podés implicar siquiera. Entonces, toda esta cosa, la ley también tendría que ser un balance, que es lo que hablaba al principio yo. Tiene que prevalecer la ponderación jurídica para mantener como primicia el derecho fundamental de las y los ciudadanos. O sea, con esto de lavado de dinero, del crimen organizado, de la lucha contra el narcotráfico, o sea, se queda muy chiquita, como dicen muchas de las instituciones nuestras en su actuación, y en esos convenios de colaboración y cooperación regionales de pronto te exigen hasta violentar tus propios sistemas jurídicos internos, te piden un capturado, un narcotraficante. Ahora, Disculpame solo, muchos países practican detenciones en los aeropuertos. Ya no son retenciones, son detenciones. Sí, o sea, y toda la justificación son estos nuevos acontecimientos. El tema ese de la unidad de análisis financiero, por ejemplo, también es un tema de su modo de operar. Pues todo lo que ellos están viendo está justificado por muchos. Los banqueros dicen, prefiero que ellos lo vean y por eso tenían un crédito, porque es que estoy sospechando que vos puedes estar moviendo plata irregularmente. Entonces, hay cosas como esas, pero ¿cómo regularlas de cara a esos nuevos acontecimientos? ¿Y cuáles son las preocupaciones? ¿Y de qué sectores vienen las preocupaciones que como instituto de ustedes pudieran haber detectado? ¿Quiénes se sienten afectados por una propuesta de ley como esta? Bueno, es que digamos, el riesgo que nosotros vemos es que esto afecta, digamos, la calidad del régimen democrático del país, ¿verdad? Porque hay algunos elementos que son fundamentales para considerar a un régimen político, a un Estado como democrático. Y el tema de los asuntos de defensa y los asuntos de seguridad es uno de estos sensibles. Volviendo a lo que mencionaba el doctor, ¿verdad? En efecto, esta percepción de inseguridad, ¿verdad?, que se ha generado a nivel mundial está produciendo un giro en las políticas de seguridad a nivel mundial, ¿verdad?, endureciéndolas y afectando sobre todo el ejercicio de derechos humanos y de derechos ciudadanos, ¿verdad? Entonces, precisamente eso es uno de los puntos principales que hay que cuidar en el contenido de la ley. Por eso es que nosotros llamamos la atención sobre varios de estos aspectos, porque tener seguridad no puede lograrse en detrimento del ejercicio de los derechos fundamentales, los derechos humanos y de los principios democráticos. Ese es el punto de la definición de los términos y el tema de las competencias, cómo se definen las amenazas y los riesgos, ¿verdad? ¿Quién decide qué cosa es una amenaza a la seguridad soberana? ¿Quién decide qué es un riesgo? Y Nicaragua tiene un buen antecedente histórico en ese sentido, porque vale la pena recordar, ¿verdad?, que las funciones de defensa y seguridad o de orden interior en Nicaragua se separaron en 1979 y esa no fue una decisión antojadiza, fue una decisión que se tomó por el gobierno de la Revolución Sandinista, considerando precisamente el daño que la mezcla o la mixtura de esas dos funciones en una sola institución
había causado durante el periodo de la Guardia. Entonces se decidió separar. Se separó el ejército, se separó la policía, se creó en aquel entonces un Ministerio de Gobernación que veía todos los temas de orden interior, y el ejército, no se creó un Ministerio de Defensa, ¿verdad?, por consideraciones políticas de la época, pero había espacio para un Ministerio de Defensa. Eso se ha mantenido hasta ahora. Entonces, el tema es que ¿cómo mantenés ese buen antecedente del país en una nueva norma jurídica como esta, cuando, por ejemplo, al organizar el Sistema Nacional de Seguridad Soberana, decir que la coordinación va a estar en la figura del Ejército y la Secretaría Técnica en la DID, y que son integrantes de ese sistema instituciones como, por ejemplo, el Ministerio de la Familia, los que tienen que ver con la seguridad alimentaria, los que tienen que ver con una serie de funciones civiles, o por ejemplo el Ministerio Público, que no es parte del aparato de gobierno, sino del Poder Judicial, ¿verdad? Y la UAF y la Superintendencia de Bancos. La gran pregunta es, ¿verdad?, ¿cómo va a ser la relación entre todas estas instituciones? Porque no es malo que ellas participen ahí, el punto es cómo va a ser la relación. ¿Va a ser una relación de subordinación o cómo va a ser el tipo de coordinación que van a tener, y cómo se va a asegurar, ¿verdad?, que el enfoque militar, que es coercitivo por su naturaleza, no se proyecte hacia las otras instituciones del sistema? ¿Algún comentario sobre eso que tenía? Comparto mucho los aspectos de la doctora Cuadra. Lo único que yo podría decirte es que en la ley, como una ley que requiere un país, no lo demerita ser o no democrático. Es más, un país democrático debe defenderse con leyes. Lo que tendríamos que hacer es que esa democracia adecuada a los nuevos tiempos, con sus errores, limitaciones y virtudes, tenga un marco donde la mayor parte de instituciones y los órganos y los sectores de una sociedad compartan la defensa de la soberanía de un país. Yo lo veo más democrático aún. Lo que habría que ver, y sí comparto con ellas, cuáles son los roles que juega cada institución. Y por eso insisto, hay aspectos que tenemos que ver, que tenemos que observar. Algunos se aplaudirán, otros nos vamos a cuestionar. Apenas empiece este debate, me parece que es sano, pero sí, yo creo que al contrario de retroceder en una democracia, estas leyes, si se hacen con sectores y actores preponderantes de una sociedad, hacen más democrático al país. Vamos a hacer otra pausa, y cuando regresemos los temas de las garantías constitucionales e individuales, particularmente la ley de protección de los datos personales, que la gente está diciendo de que hay como una desinformación alrededor de que esto vuelve a convertirse en unidades de la famosa OSN o de la seguridad del Estado en sus momentos más candentes de la guerra. ¿Cómo se está viendo eso y cómo se puede asegurar de que nuestros legisladores, a la hora de revisar y aprobar esta ley, tengan la noción y den una ley mejor que lo que están ahorita discutiendo a solicitud del presidente de la República? Vamos a los mensajes, regresamos con nuestros invitados, Pandora Bendaño y Elvira Cuadra. Adelante. ¿Cómo está, marchantita? Bien, vengo por 1 litro de leche. ¡Hala! En la carrera se me quedó el dinero. Tranquila, mi doña. Ahora puede pagar ese dinerito con su celular. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues con el nuevo servicio de Banpro, la billetera móvil. ¿Y cómo lo hago? Marcando gratis asterisco 155 numeral o bajar la aplicación. Billetera móvil, la forma más fácil, rápida y segura de transferir, pagar, recibir y retirar dinero en cajeros automáticos, agentes Banpro y sucursales. Con billetera móvil, es chiche, dinero en su celular. Digamos las cosas como son, la economía no necesita crecer al doble. Podemos estar seguros de que la educación no requiere de más recursos. Estaríamos equivocados si pensáramos que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Debemos de estar muy claros de que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Sería un error pensar que Nicaragua puede transformar su historia.
Pero si cambiamos estas ideas y hacemos la diferencia, Nicaragua puede transformar su historia. Sería un error pensar que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Debemos de estar muy claros de que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Estaríamos equivocados si pensáramos que la educación no requiere de más recursos. Podemos estar seguros de que la economía necesita crecer al doble. Digamos las cosas como son. Invirtamos más en la calidad de la educación básica y técnica. Juguemos limpio. Cumplamos las reglas. Necesitamos crecer al doble para generar empleos y elevar nuestro bienestar. Nicaragua necesita crecer al doble. Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. Tener tu casa está en tus manos. Cadur y BDF te invitan a la Feria Expo Vivienda 2015. Acompáñanos este 6, 7 y 8 de noviembre en el Centro de Convenciones Crown Plaza, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Encontrarás más de 50 proyectos habitacionales y empresas de materiales de construcción. Pasa la voz y disfruta de un ambiente familiar lleno de promociones y fabulosas rifas. Patrocinan BDF, Amanco, Cemex, Durman y Holcim. Pregunte por el bono de Inbur aplicable a la prima. El fraude energético es un delito que implica condena y la ley se está aplicando con rigor. Pues el fraude nos afecta a todos. No arriesgues tu negocio ni a tu familia. Evita ser castigado por la ley. Acércate a Disnorte Disur y legaliza tu situación en mutuo acuerdo. Te esperamos. Disnorte Disur. Manténete informado enviando noticias al 2300 y recibe directamente en tu celular todo el acontecer nacional e internacional. Noticias al 2300. Costo por mensaje 0.17 centavos dólar. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua, estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Continuamente su programa de entrevistas en este análisis junto con don Fanor Avendaño y Elvira Cuadra sobre la iniciativa de ley de seguridad soberana que está siendo discutida en el Parlamento en estos momentos y de la cual pues no hay mucha información pública, está siendo tratada en el Parlamento a iniciativa del presidente de la República y que hay algunos sectores que están como dirían, ¿cuál sería la palabra? Chimados o se sienten afectados en la suspicacia. Pero sí, en general, la sociedad en su conjunto tiene que revisar qué es lo que se está aprobando para que todos puedan, a la hora de la aplicación, estar claros de cuál es el nuevo marco legal que se puede estar aprobando. Hay un tema que es los temas de las garantías constitucionales, los derechos individuales y particularmente algunas leyes como la ley de protección de los datos que supuestamente podría estar siendo afectada de cara a esto. Hasta hoy, efectivamente en el caso de la ley de protección de datos, hasta las compañías estas que se llaman de crédito, crediticias, de riesgos crediticios, hasta ellos nos violan esa ley. Nadie nunca las ha criticado con la formalidad que merecen, pero aquí hay ciudadanos que de pronto van y le dicen, no, mira, ni vayas porque quieto, no te van a dar el crédito porque ahí estás en lista negra. En lista negra. Y afecta pues el crecimiento económico individual de la persona. A esa hora nadie se mete. Los bancos ahí, vi ahora un día de estos a alguien de que llega con abrir su cuenta de su cuenta para el pago de nómina y el banco la obliga a firmar un compromiso de una deuda que estaba saneada, pero le dijeron a como sea le tiene que pagar y no se la abrían si no estaba de esa manera. Y igualito, nadie se mete a esa ley de protección de los datos personales. Pero cuando se trata para temas políticos y yo partidario, sí todo el mundo brinca, ¿verdad? Porque dicen, es que ahora me vas a estar hackeando. Oí el comentario ahora en la mañana que estaba usted con el exteniente coronel Irving Dávila que decía, todos estamos pinchados. Dice, yo no sé si era otro tipo de pinchado, pero después entendí que era dicen los teléfonos, ¿verdad? Que dicen que lo andan oyendo. El que no anda haciendo nada malo, pues nadie se está preocupando.
Pero ¿sienten ustedes en la letra que han visto de la ley que hay algunas afectaciones a eso, el análisis que hace el Instituto de Investigaciones de Políticas Públicas? Sí, ese es un tema siempre sensible, ¿verdad? En el caso de Nicaragua, si hablamos en general de los marcos jurídicos sobre temas de seguridad, el punto no es que no tenemos leyes y que no son buenas leyes, ¿verdad? El punto es que no se han construido todavía las capacidades institucionales suficientes para aplicar la ley como corresponde, ¿verdad? Eso refiriéndome a lo que mencionaba sobre el tema de la información personal y cómo está a disposición de personas que no deberían, ¿verdad? Entonces, ese es un riesgo. Es importante que en esta ley, como toma, o en esta iniciativa, ¿verdad?, como toma un aspecto sensible que es el de las funciones de la Dirección de Información para la Defensa y que están relacionadas con la recolección de información, datos, etcétera, ¿verdad?, en función de la defensa de la soberanía, del Estado y de la nación. Entonces, siempre es importante introducir ahí artículos muy claros y muy precisos que delimiten bien cuándo, cómo y para qué, ¿verdad?, se va a hacer esa recolección de información, porque de otra manera se deja abierta la puerta para el riesgo de la extralimitación de funciones. Yo no estoy diciendo que eso va a ser así, pero lo que la ley no puede tener es un vacío que permita que eso ocurra más adelante. Y en ese punto es donde nosotros estamos también llamando la atención a los señores diputados de la Asamblea Nacional para que lo tomen en cuenta en el momento en el que vayan a discutir estos aspectos. Su comentario, doctora Mendaño. La preocupación de la doctora Cuadra, que como instituto y como profesional me parece que es muy sentida, de cómo no podría una ley desnaturalizar a instituciones, en este caso a la policía, que se someta al ejército. Eso es lo que interpreté. La ley no plantea eso. Si fuese así, obviamente que también yo compartiría esa preocupación. Lo que habla es de una coordinación, y en esa coordinación, como en toda ley del mundo, un ente coordina, porque no pueden haber 12 coordinadores. No quiere decir que delegitime o que vaya a separar la actividad propia de la policía con la naturaleza constitucional de lo que hace el ejército de Nicaragua y las facultades que le da el Código Militar. Igual, cuando tenemos aquí el aspecto que habla la ley de SINAPRED, cuando atiende los desastres naturales. Y habría que ver cómo determina la ley si también TELCOR o la Dirección para la Defensa va a atender lo que entendemos muchos como los piratas cibernéticos o los ataques de la delincuencia por el orden cibernético. En todo esto tiene que ver que estas instituciones son, la mayor parte de ellos, con aspectos bien definidos en la normativa constitucional, con funciones, obligaciones, capacidades y calidades dadas, y también quienes están subordinados a estos grupos, a quienes están subordinados. El poder militar está subordinado al poder civil por medio del presidente, igual la fuerza de orden público, y las otras son instituciones civiles del Estado que van a coadyuvar para una integridad de la defensa de la soberanía. Hasta ahí está bien. En tanto que los procesos, los procedimientos, las aplicaciones de esa ley sean acorde a la supremacía constitucional, primero. Dos, que se defina muy claramente, ahí juega lo que usted planteaba al principio, el espíritu del legislador. Eso es lo principal. ¿Qué espíritu tiene para hacer una ley de seguridad soberana que atienda la defensa nacional, la defensa contra desastres naturales, la precaución para la amenaza, porque para nadie es un secreto que estamos amenazados? Y aquí en Nicaragua hay 3 amenazas latentes en este país. La primera amenaza latente es el narcotráfico y práctica en algunas cosas, las maras o pandillas, y hay una tercera pues que es en orden de Estado.
tampoco podemos decir que Nicaragua no tiene que prevenir en su defensa cuando hay una sentencia internacional que no ha sido debidamente aplicada, ni siquiera hay voluntad del Estado ni política de decir que van a respetar nuestro territorio. Después de que una sentencia del máximo organismo mundial, que es la Haya, manda a que se nos garantice nuestro territorio nacional. Por lo tanto, debe haber algo que los nicaragüenses compartamos. De todo esto sí tenemos que estar muy claros que todo esto debe ser en el marco constitucional, en el respeto a los convenios internacionales que ha firmado Nicaragua en materia de derechos humanos, en respeto inclusive a la libertad que tienen y los derechos que tienen los nicaragüenses a la información, a la data que dice la Constitución, a la ley de información pública, a la ley de participación ciudadana y a las leyes que nos van garantizando a los nicaragüenses ir avanzando en que los derechos constitucionales prevalecen en un orden democrático, porque eso también fueron los esfuerzos de los presidentes centroamericanos y de Esquipulas II. Estas nuevas generaciones de estados democráticos de Centroamérica son el parto de Esquipulas II. Ahora, a 20 años, cuando se hizo la ley de seguridad democrática, hubo consulta ciudadana, propiamente dicha. Bueno, la ley de seguridad democrática se aprobó hace 5 años, sí, en diciembre del 2010, ¿verdad? No hubo consulta ciudadana y una de las cosas que nosotros recomendamos para esta iniciativa de ley de seguridad soberana, pero para todas las iniciativas de ley, sean de seguridad, sean de defensa, sean de salud, de educación o del tema que sean, es que se abran procesos amplios de consulta con la ciudadanía, porque en efecto los que tienen la principal responsabilidad son los diputados, ¿verdad?, los señores legisladores, pero también hay una responsabilidad de ellos y un deber frente a la ciudadanía en relación a incorporar en la ley también elementos de la opinión ciudadana, ¿verdad? Entonces, en este caso, los dos llamamientos que nosotros estamos haciendo como IEP son dos. Uno, a los señores legisladores para que examinen con detenimiento el contenido de la iniciativa de ley de tal manera que mantenga los principios democráticos y el respeto por los derechos humanos y los derechos ciudadanos en Nicaragua, y segundo, que abran un proceso amplio de consulta con la ciudadanía. Un comentario final. Sí, yo considero que toda esta ley es producto de una consecución, de una secuencia del Tratado Marco de Seguridad Democrática. Son derivados de ese marco centroamericano. Reforma a la ley de los ejércitos, las leyes de policía, las leyes de participación ciudadana, las leyes de los ministerios públicos, vienen de ahí, de todo ese proceso centroamericano, hasta llegar a una ley de seguridad democrática, en algunos países de Centroamérica todavía llevado de seguridad del Estado, y ahora pues que se le está planteando en esta reforma la ley de seguridad soberana. Pero este producto de todos estos acuerdos, lo que sí, vuelvo a insistir, tiene que estar prevaleciendo, y la ciudadanía tiene que estar atenta, de que es una ley para defensa del Estado, de la nación, de las y los ciudadanos, y debe ser una política pública de garantía. Eso es lo que de garantía del Estado y de las personas. Ahora, solo una pregunta. En la ley de defensa democrática incluía también orden interior. La de seguridad democrática estaba, esa ley que es la ley vigente, sí, ¿verdad? Ley vigente. Y no es estaba, sino que está sí, vigente todavía. No, es que también es un lapsus que he cometido, ¿verdad? Pero la ley está vigente y el propósito, decía yo al inicio, fundamental es proteger al Estado y a la nación contra amenazas externas y agresiones internacionales. Entendido.
vamos a estarle dando seguimiento y a lo mejor podemos, de acuerdo al desarrollo en el Parlamento de la aprobación o discusión de la ley, poder estar compartiendo con ustedes ya los detalles finales, si se aprueba y ¿verdad? Si sigue la discusión, pues poder estar aportando también a los parlamentarios sobre la discusión de esta iniciativa que les presentó el presidente de la República. No la hizo con carácter de urgencia, entendemos, ¿verdad? Sino que la hizo ordinariamente. Va a comisión plenaria. Va a comisión plenaria, o sea, pues no se pueden preocupar mucho. Otros son los que ven con la urgencia cuando ocurren estas propuestas de iniciativas de ley. Gracias, doctora Cuadra, de estar aquí con nosotros. Doctora Avendaño, de haber estado también, a usted compartiendo parte de su tiempo. Gracias a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía. Estén pendientes de los noticieros. Esta es la periodista Gisela Castillo y continúen con la programación regular. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta mi Nicaragua. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua, estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Llévate el paraguas.